Este es el audio número 3 del módulo 2, correspondiente ¿cuál es el día del Señor? Si el sábado o el domingo. Recuerden que usted puede estudiar en su propia casa, en su oficina, en su iglesia y aún en su trabajo en los espacios libres. Somos la Escuela Ben Salón Internacional de Teología Bíblica a distancia. Y hoy vamos a dar un resumen, porque esto es lo que estamos haciendo, dando resúmenes de estas clases. La clase, entonces, número 3 es ¿cuál es el día del Señor, si el sábado o el domingo? Sencillamente la palabra del Señor nos enseña a nosotros que el término día del Señor, hay varios acontecimientos que cada uno de ellos recibe el nombre del día del Señor. Y uno de ellos es Éxodo capítulo 31. Dice que los hijos de Israel guardarán perpetuamente mis días de reposo. Éxodo 31. O sea que en el Antiguo Testamento recibe el nombre del día del Señor el sábado y era establecido para el pueblo de Israel. Segundo, conseguimos en el libro de Apocalipsis capítulo 1 versículo 10, donde el apóstol San Juan dice: yo estaba en el Espíritu en el día del Señor. Era el primer día de la semana, día de resurrección. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor. Y esto es algo que es maravilloso irlo comprendiendo, porque el tercer acontecimiento que recibe el nombre del día del Señor es lo que la palabra del Señor llama en 1 Tesalonicenses capítulo 4 versículo 16, el arrebatamiento de la iglesia. Este arrebatamiento de la iglesia entonces viene siendo el tercero, pero en el mismo capítulo 5 de 1 Tesalonicenses encontramos cuando el apóstol escribe y dice: porque el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Y ella hace referencia a Mateo capítulo 24, cuando es la segunda venida de Cristo con la iglesia, algo que es muy distinto a la primera venida de Cristo por la iglesia, que es el arrebatamiento, y la segunda venida de Cristo con la iglesia, viene siendo el cuarto. Y el quinto acontecimiento que recibe el nombre del día del Señor lo encontramos nosotros en Apocalipsis capítulo 6 versículo 17. Dice que es un día grande y terrible porque es día de los juicios de Dios, de los juicios de Dios. Entonces, el otro acontecimiento que recibe el nombre del día del Señor está en Apocalipsis capítulo 19, cuando Jesucristo ya venga directamente a la batalla del Armagedón a apresar al falso profeta, al anticristo y al diablo. Cuando Jesucristo venga, ese acontecimiento también recibe el nombre del día del Señor. Bueno, entre otras cosas, es el mismo de 1 Tesalonicenses capítulo 5. Es el mismo acontecimiento, la segunda venida de Cristo con la iglesia. Y por último, recibe el nombre del día del Señor, segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 10, cuando dice que los cielos encendiéndose serán deshechos y la tierra y las obras que en ella hay todas serán quemadas. Los cielos, la tierra, todo lo que existe será completamente destruido. Dice, porque el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en los cuales los cielos encendiéndose. Este es el último acontecimiento que recibe el nombre del día del Señor. Pero ahora quiero ubicarle a usted cuando la palabra de Dios habla del día del Señor ya como día de reposo. Quiero explicarte que el reposo del pueblo de Dios, de los redimidos del Cordero, ya no es ni el sábado ni el domingo. Es Mateo capítulo 11, versículo 28, cuando el Señor dice: vengan a mí todos los que estén trabajados y cargados, y yo los haré descansar. Él es el reposo que Dios, el Eterno, nos ha entregado a nosotros como iglesia. Jesucristo es nuestro descanso. Jesucristo es nuestro reposo. Él es el Dios todopoderoso. Pero en Hebreos capítulo 4 nos enseña, desde el versículo 9 y 10, nos enseña que toda fe verdadera, Dios demanda una evidencia. Cuando una persona dice: yo he entrado en el reposo del Señor, Dios le dice: dame la prueba. Es como los jueces que dicen: entrégueme las pruebas y yo le daré la sentencia. Es decir,
la fe verdadera se diferencia mucho de la fe falsa. Es que la fe falsa está presidida por palabras, por conceptos, por apariencia. Pero esa es la fe falsa. Pero la fe verdadera está presidida por evidencia, por realidades. Y entonces dice Hebreos capítulo 4, dice, porque los que han entrado en su reposo, es decir, los que hemos entrado en el reposo de Dios que se llama Jesucristo, también hemos reposado de sus obras como Dios de la suya. Entonces hay un día de evidencia. Ese día que dice el libro de Éxodo capítulo 5:1, cuando el Señor le dijo a Moisés y Aarón, dile a Faraón que deje ir a mi pueblo para que me vaya a celebrar fiesta en el desierto. El primer día de la semana no es un día de reposo, es un día de evidencia, un día de fiesta en el cual el pueblo del Señor sobre la faz de la tierra, los verdaderos hijos de Dios. Yo no estoy hablando de evangélico, ni de adventista, ni de testigo. Estoy hablando de verdaderos nacidos de la palabra, aquellos que se han entregado a Dios. El primer día de la semana, ese día es día de adoración, es día de exaltación, es día de reconocer la grandeza de lo que Dios ha hecho cuando nosotros estábamos en el Egipto del pecado. Si usted se pudiese colocar en un satélite y mirar el día primero de la semana sobre la tierra, va a darse cuenta cómo salen de las llanuras, cómo salen de cerquita de los ríos, cómo descienden de las montañas, cómo bajan de los edificios, cientos y cientos de personas redimidas por el Cordero, que ese día es día de adoración y es el día del Señor. El primer día de la semana es el día del Señor como día de evidencia, porque dice, porque el que ha entrado en su reposo, Hebreos capítulo 4, también ha reposado de sus obras. Esto quiere decir que si yo he entrado en el reposo de Dios y el día domingo continúo con mi finca, continúo con mi negocio, continúo sin antes darle a Dios lo que es de Dios y a César lo que es del César, estoy caminando una fe fingida, falsa, mentirosa, que no es real. Porque no tiene evidencia, no hay evidencia de redención. Entonces, el primer día de la semana es un día de evidencia, un día de fiesta, nos colocamos las mejores ropitas y tampoco nos arrodillamos ante el coronavirus, ni ante cualquier gigante, ni ante cualquier mentira del enemigo, porque tenemos un Dios todopoderoso que nos ha agarrado de la mano y no nos soltará hasta que nos reciba en gloria. Acuérdate que nuestro correo es escuela.betsalondecolombia@gmail.com y te habló tu hermano Próspero Barros desde la ciudad de Cartagena de Indias y mi teléfono es el 300-382-3057. ¿Cómo nos gustaría que formaras parte de nuestra escuela? Dios te bendice hoy.